mostrando la realidad. Y vamos, esta mañana explotó en Mañana Silvestre en Radio 10, una realidad desconocida para la inmensa Argentina. Hay argentinos y argentinas, como marcan estas fotos y los testimonios que te vamos a mostrar, que se embarcan desde distintos puertos en la frontera con Brasil y se van a trabajar en Brasil. Se van a buscar las posibilidades que la crisis en las economías regionales, producto de la aplicación del plan económico de Milei, está dejando mucho desempleo en el interior. Vamos a los testimonios de esta realidad de argentinos y argentinas que se van a laburar a Brasil porque les dan casa, comida y un salario que en muchos casos triplica lo que ganan en la Argentina. Escuchamos. En estos días, ¿cuánta gente estuvo cruzando? Y más o menos entre 100, 150 por día. ¿No? Hoy, ¿cuánta gente cruzó? Hoy fueron como 300 de la mañana. Y en su mayoría, gente que va a trabajar, Sí, ¿qué es lo que se ve? Todos los días están pasando más o menos entre 60, 70 personas. Para trabajar. Para trabajar. ¿Y cuál es el destino? Y todos van a trabajar en cosecha uva y albañilería. Gente joven, gente grande. Gente de todas clases. ¿Y de Misiones se ven en otras provincias? ¿no? De Misiones, Corrientes, todo que hablan la gente que son. En los años en que usted se dedica a esto, ¿vio una situación parecida? Los primeros 2 años ahora está terrible la gente. ¿Se está sintiendo la crisis acá? Acá no tiene trabajo. ¿Y por qué van a Brasil? ¿Sobra la plata? ¿Hay mucho trabajo? La plata de ellos vale mucho más para invertir acá en nuestro país. ¿Le sobra con los gastos y todo? Sí, eso. ¿Y por qué te vas a Brasil? ¿Económica, mejor condición laboral? ¿Por qué elegís trabajar en Brasil? Porque la cuestión económica acá en Misiones está muy fea, ¿verdad? Fea para los hombres, pero feo para las mujeres. Nosotros totalmente, las mujeres, perdimos el valor en la Argentina porque no hay trabajo, no te pagan nada. Yo trabajaba de empleada doméstica, de niñera y absolutamente quedé en la quiebra. Y bueno, acá en Brasil tenemos validez porque dan trabajo a las mujeres como a los hombres. No tienen, ¿cómo se dice? Diferencia. ¿Y cuánto estás ganando mensualmente? Y no sabría decirlo en real porque no entiendo mucho todavía, ¿viste? Pero es una buena plata que vos podés traer a sustentar a tu familia. ¿Y te sobra esa plata libre? Libre me sobra porque no te cobran el alquiler, ni la comida, ni nada, libre. Bueno, esta es la realidad que está ocurriendo en la República Argentina. Muchísimos, cientos de trabajadores cruzan la frontera, se embarcan en puertos, van a trabajar en Brasil, porque Brasil les ofrece las condiciones laborales y salariales que la Argentina hoy no les está dando, producto del quiebre de las economías regionales, Andrés. Exactamente, Gato. Nosotros la semana pasada estuvimos hablando mucho de la situación de los productores de yerba mate, ¿no? Recordemos que el gobierno nacional decidió desregular ese sector, generando una catástrofe en el sector productivo, que directamente los productores están diciendo que no les conviene producir y estaban pensando en llevar adelante una medida de fuerza. En la provincia de Misiones, ¿no? Si uno en realidad analiza en todas las provincias de la Argentina, salvo en Neuquén y en Mendoza, se destruyeron fuentes de trabajo en el sector formal, pero en la provincia de Misiones se destruyeron 5.000 puestos de trabajo en el sector formal. Y vuelve la pregunta recurrente, la pregunta que nos hacemos todo el tiempo. Con esta política económica que promueve el gobierno, que es básicamente que no se produzca nada en Argentina, ¿no? ¿De qué va a trabajar la gente? Esa es la pregunta que vuelve una y otra vez viendo lo que pasa. Y si querés, Gato, como vos siempre hablás de contraespejo, bueno, Brasil batió récord de generación, el Brasil de Lula da Silva, del zurdo salvaje de Lula da Silva, rompió récord de generación de empleo durante el año pasado, claro, porque se están radicando allí un montón de inversiones productivas. Hay
un programa de inversiones muy ambicioso por parte del gobierno brasileño, pero claro, ese programa de inversiones, a diferencia del programa de inversiones de Argentina, lo que busca es generar empleo dentro del país, algo que no ocurre con el régimen de incentivo a las grandes inversiones que propuso Javier Milei acá en Argentina. Bueno, y justamente un colega nuestro del norte argentino viene siguiendo el tema, es el que ha documentado lo que realmente veíamos antes, Freddy Frank. Buenas noches, Freddy, ¿cómo está? Freddy, buenas noches. Hola, sí, buenas noches, Gustavo, ¿cómo le va? Bien, un gusto saludarlo. Bueno, realmente, por un lado, una situación que se está acrecentando esta, ¿no? Veíamos las imágenes que usted ha tomado, las fotos. Hoy también el diario La Nación, a partir de esta nota que hacíamos esta mañana con usted, se hizo eco también de esto. Cuéntenos qué está pasando y cuántos están pasando de Argentina a trabajar en Brasil. ¿Me escucha, Fran? A ver, tenemos algún problema. Bueno, como yo le contaba esta mañana en su programa en Radio 10, bueno, Misiones muy particular porque... Sí, yo lo escucho. Bien, bien, vamos. No sé si me escuchan. Perfecto, perfecto, sí lo escucho, vamos. Ahora sí, no sé si me escuchan. Perfecto, lo estoy escuchando, Freddy, así que adelante. Ah, bueno, está bien. No, lo que les decía es que, bueno, que Misiones tiene una situación muy particular por la cantidad de kilómetros de frontera que tenemos. Tenemos 1.400 kilómetros de frontera entre Brasil y Paraguay. Y bueno, solamente 70, 80 que nos conectan con nuestro país. Estos trabajos generalmente se dan en una época del año, pero nunca en tanta magnitud como se está viendo en estos 2 últimos años, pero sobre todo este último año, donde ha habido una caída en la actividad económica, cerraron muchos aserraderos, el problema de la hierba que ustedes comentaban hace unos minutitos, es grave la situación. Entonces antes iban solamente personas jóvenes, hoy se ve personas ya de 40, 50 años que van a buscar trabajo a Brasil por la difícil situación económica que estamos viviendo, ¿no? Freddy, ¿y qué son? ¿Trabajos temporales o la gente que emigra permanece por más tiempo, por meses en Brasil? ¿Y qué tipo de trabajo van a hacer? Bueno, hay de todo, pero especialmente en esta época del año van a trabajar en la cosecha de uva, manzanas, pero cualquier argentino que visite las playas de Brasil puede ver la cantidad de personas de nuestro país que, bueno, van a trabajar de mozo, de cocinero. Mucha gente quisiera irse a Brasil. Yo le contaba esta mañana que yo tuve una experiencia personal también en los años 2000, una misma situación económica como la de hoy, el mismo plan económico, que me había ido desilusionado con mi país. En ese momento tenía 20 y pico de años y bueno, pensé no volver nunca más. Por suerte la Argentina, después de muchos tropiezos, volvió a crecer durante 15 años con movimiento económico, expansión de la economía. Lo que hoy vemos en Brasil, por ahí se critica mucho escuchamos, ¿no?, que se critica a la economía brasilera, pero ellos están expandiéndose, apostando al consumo. Esto genera trabajo, mientras nosotros seguimos apostando al ajuste, a destruir la clase media y aniquilar la industria nacional. Los que hoy van especialmente, como les decía, a hacer trabajos en la zona rural. El problema está acá en que nosotros en Misiones cuando empieza la cosecha de la hierba, claro, está pasando un momento difícil, pero en marzo comienza la cosecha de la hierba, no vamos a tener tariferos. Los aserraderos, cuando se reactive la actividad económica, no van a tener empleados, porque los empleados calificados demora tiempo en formar un empleado y hoy se están yendo a Brasil. O sea, se está destruyendo el oficio de la industria a nivel nacional. Freddy, ¿y la diferencia salarial es notable lo que le pagan en Brasil?
Sí, es notable porque hoy el real debe estar arriba de los 300 pesos el real, así que un trabajo en Brasil andará por el 1.000.000, 1.400.000 por mes, pero con las diferencias de que a los que van a trabajar a la cosecha de uva o de manzana ya le dan comida, le dan alojamiento. Esta tarde me escribía un chico que cerró un lavadero, para que ustedes vean la magnitud de la situación. Cerró su lavadero de autos y se fue a trabajar a Brasil y me decía que solamente en donde él está trabajando hay 50 chicos o 50 personas de mi pueblo. Mi pueblo tiene 20.000 habitantes. Así que ¿Usted dónde vive? imaginar... Cuéntenos. ¿Cómo? ¿Usted dónde vive? Cuéntenos su pueblo. Yo vivo en la localidad de 25 de Mayo, que estamos más o menos a 18 kilómetros de la frontera con Brasil. ¿Y mayormente a qué se dedican? ¿De qué pueden trabajar en 25? Tengo una mueblería hace 32 años, fabrico muebles. ¿Y la mayoría de qué vive? A ver, no lo escucho. La mayoría de los habitantes de su pueblo, ¿de qué viven? ¿Por qué se tienen que ir a trabajar a Brasil? Tenemos mucha producción tabacalera, yerbatera, maderera. Ahí está, y eso es lo que está en crisis. Todas las actividades económicas de Misiones están pasando por una tremenda crisis. Y sobre todo el comercio, ¿no es cierto? ¿Y en qué cantidad? ¿Puede darnos una estimación? Por ejemplo, en este último mes, mes y medio, ¿tienen una estimación de cuántos se han ido? ¿Jóvenes o de todas las edades? Jóvenes y de todas las edades. Hay días que pasan 300, 400 personas solamente por el puerto que está aquí cerca de mi casa. Pero recordemos que Misiones tiene muchísimos pasos, inclusive muchos pasan de manera clandestina, que también ha habido muchos problemas, porque imagínense que tenemos tantos kilómetros de frontera que pasar a Brasil no sería ningún problema. Claro. Pero nunca se ha visto en esta magnitud. Bueno, indudablemente esto es la política económica de Javier Milei, que está matando no solamente la producción nacional, sino las economías regionales que se patentizan esto. Se patentiza en esto que usted está marcando y en lo que está produciendo, esta inmigración a trabajar a Brasil. Sí, Toto. No, pensaba que, como lo decía hoy Freddy, es una economía de frontera. A veces uno está acostumbrado que las economías de frontera tienen cierta movilidad respecto a pasan de un lado a consumir en el otro, a comprar, a veces por cuestiones de precios y demás, porque hay cierta movilidad. Ahora, este fenómeno de una migración de trabajadores de este volumen. Usted creo que citó un caso del año 2000 por una experiencia personal, pero ¿recuerda otros momentos haya aparecido que haya sido similar? Bueno, yo, como les decía, con 32 años de comerciante ya viví 4 veces este mismo modelo económico. Yo por ahí veo gente que por ahí tiene optimismo, pero yo ojalá pudiera tener este optimismo que tienen algunas personas. Yo sé cómo termina esto porque lo viví en carne propia. Todas las veces pasó exactamente lo mismo. Con Menem, con De la Rúa, con Macri, y va a volver a pasar ahora con Javier Milei. Y yo creo que esta vez posiblemente uno ya esté más grande y ya vea desde otro lugar, ¿no? Pero veo que se está desarmando todo de manera muy acelerada. Y no sé cómo vamos a llegar al final del mandato de Javier Milei. ¿Cuánto gana ahí, por ejemplo? Usted dice que en Brasil consiguen sueldo de 1 millón, 1,5 millones. La misma actividad, ¿cuánto le pagan del lado argentino? Bueno, como ustedes saben, toda la zona norte del país son de salarios bajos. Acá más o menos un empleado, qué sé yo, de algún aserradero andará por los 500, 600 mil pesos. Claro. Que son en comparación a sueldos de la zona centro del país, por supuesto que son sueldos bajos. Y en Brasil, como yo le decía, pueden llegar al 1.000.000, 1.400.000. El problema que hoy... Perdón, Freddy, para sumar ese dato, porque el dato se conoció el viernes del Instituto de Estadística de Brasil, hablando del indicador de desocupación más bajo en los últimos 14 años desde que se mide en el 2012, 5,6. Y el otro dato, para ponerlo sobre la mesa,
el ingreso promedio de 3.560 reales. Ponele a 2,8, a 3 a 300 pesos. Está hablando del ingreso a promedio 1 millón de pesos. Bueno, por eso tiene que ver Freddy con estos valores es mucho más tentador porque hay una diferencia casi de 40% entre cobrar 600.000 pesos en la Argentina a ir a cobrar 1 millón de pesos a Brasil. Sí, totalmente. Más o menos sacan entre 3.000 o 4.000 reales por mes un empleado que va en estos trabajos temporarios. Y van, se quedan ahí, decía usted, vuelven. ¿Cómo hacen? ¿Les resulta fácil la contratación laboral ahí en Brasil? Sí, exactamente, se quedan, tienen su... inclusive hay empresas que los llevan y, Claro. y bueno, los traen y se quedan, tienen lugar donde comer, están hospedados ahí directamente en el campo donde van a trabajar. ¿Y Claro. tienen condiciones laborales dignas? Porque muchas veces acá en la Argentina se han denunciado situaciones inhumanas en el campo o en otros sectores, ¿no? ¿Tienen condiciones dignas en Brasil? Freddy, ¿me escuchó? Le digo, ¿tienen condiciones dignas de trabajo en Brasil? Usted sabe que no lo puedo escuchar bien, lamentablemente no tengo buen retorno. Bueno. No puedo No, yo escuchar me lo quiero que detener en están- este dato, Sí. Gato, por ahí si Freddy nos puede sumar. Una cosa es que uno tenga opciones laborales en los dos lugares y diga, bueno, me conviene ir a Brasil porque me pagan más. Esa sería una cosa. Ahora, lo que está viendo y el detalle que hace Freddy es que no hay trabajo en los pueblos y en las ciudades de este lado de la frontera. No es que decís, che, porque si no es la famosa, bueno, me conviene ir a trabajar a Brasil, voy, gano más plata, puedo venir o no. Ahora, claramente eso se está dando con una cuestión de que hay falta de empleos del lado argentino. Obvio, Está bien esta totalmente, descripción. Que Totalmente. es algo que venimos viendo, que se ve en Total. las estadísticas. En todas las oficiales. economías regionales. Pero para sumar un dato y vincularlo con el tema del INDEC, el INDEC estaba también trabajando en una estadística para determinar qué cantidad de fuentes de trabajo se estaban generando de manera muy precaria, ¿no? Como por ejemplo las aplicaciones, ¿no? ¿Cuánta cantidad de gente había en este momento en la Argentina pedaleando porque no tiene otra opción, entregando algún pedido, digamos, subempleada de esa manera? Y ese es otro de los temas que el gobierno no está muy contento con que se dé a conocer porque obviamente hay una crisis laboral muy grande en Argentina en este momento. No se ve de lleno en los datos de desocupación porque vos hoy en las ciudades, no tal vez en la economía de interior. frontera, en el interior, pero en las grandes ciudades podés agarrar un teléfono y salir a manejar aunque sea 2 horas por semana. Entonces ya no figurás como desempleado, No, como sí, desocupado, sí. pero claramente no estás trabajando la cantidad de horas que necesitas para cubrir los ingresos que necesita tu hogar, ¿no? Bueno, Freddy, no sé si me está escuchando, pero la verdad que ha sido completísimo, muy buen informe y lo vamos a seguir, así que le agradezco mucho su trabajo. No, yo soy el agradecido. Yo le... Lo escucho. Bueno, yo le agradezco mucho que ustedes toquen este tema porque realmente el comercio, la industria, la gente está viviendo momentos muy complicados y como yo le decía, Misiones podría ser un país aparte con la cantidad de fronteras que tiene. Así que yo estoy muy contento que esto se toque a nivel nacional. Gracias, Freddy, un abrazo y lo vamos a seguir, ¿eh? En esto también el gobierno de Gracias. Javier Milei maquilla la realidad, porque está quebrando las economías regionales, está dejando a la Argentina sin un aparato productivo propio. Y esto que se da ahora, que tienen que salir de Argentina a ir a trabajar a Brasil. Brasil hoy está en su mejor momento económico de los últimos 15 años. Gobierno del amigo Lula. El mejor momento económico de Brasil de los últimos 15 años. Desempleo a la baja,
La más baja en los últimos 15 años, 4,5 creo que tienen de desempleo. Sí, y te doy un dato más. Recién preguntaban por las condiciones laborales. En Brasil, por ejemplo, ni bien entras a trabajar 30 días de vacaciones. Bueno. 30 días de vacaciones de forma legal, ¿no? Digo porque acá a veces se habla de que los Bueno, eso argentinos no pueden quieren incorporar trabajar, para la que trabajan reforma mucho. laboral en la Argentina, Bueno, ¿no? es que vos sabés Lo que... pueden incorporar estas cuestiones positivas una vez para el lado del laburante, Vos ¿no? sabés que es relevante eso, Gato, porque muchas veces se quejan de la cantidad de feriados, fines de semana largo, pero en realidad eso estaba hecho para tratar de compensar un déficit muy grande que tiene la Argentina, que si no es el país del mundo en donde legalmente menos vacaciones tenés, pega en el palo. Lo de los 15 días de Argentina, que es cuando recién entras a un laburo, digamos, a nivel mundial es una anomalía. En la mayor parte de los países tenés mucho más. Bueno, en el caso de un país vecino y competidor en muchos aspectos de la economía con Argentina, como Brasil, 30 días de vacaciones. Mirá, igual la gente se va a trabajar a Brasil. Sí, sí. Esta es parte de la triste realidad del país que muchos no quieren ver. De esa Argentina cobarde que hablaba Gustavo González ayer en el diario Perfil. De los que muchos callan. De los que muchos hoy se hacen los reverendos pelotudos mirando para otro lado. Y hay un país que está sangrando, se está desguazando. Y hay muchos que callan cobardemente. Nos estás acompañando con el hashtag Maquillando.